jornada de nuestro foro editorial dedicado a la ecoedición. Estamos muy contentos hasta ahora por los resultados creo que hemos tenido. Ha sido un intercambio muy interesante, muy aleccionador, inspirador quizás, de las muchas tareas y preocupaciones que podemos tener en nuestro medio. Creo que estamos generando discusión, reflexión, quizás ondas expansivas hacia otras áreas, hacia otros colegas. Hoy esperamos, de hecho, la visita de estudiantes de la universidad, de la gente de nuestra institución que está dedicada a la sustentabilidad. Entonces esperamos poder enriquecer más la discusión. Y para abrir esta segunda sesión estamos pues muy contentos, muy satisfechos de que nos aceptara la invitación Daniel Benchimol. Es, aunque no un especialista en estos temas de la ecoedición, sí alguien que ha estado muy preocupado de la capacitación, de la preparación de los editores a nivel de Latinoamérica. Sus propuestas giran en torno a un trabajo más eficiente, quizás en el trabajo editorial, a una vinculación con nuevas tecnologías, al trabajo en conjunto entre editores de los distintos países que conforman nuestra región. Y en ese contexto, creo que él nos puede hacer una serie de sugerencias, de propuestas, a enriquecer nuestras reflexiones. Y antes de cederle la palabra, quisiera hacer una breve presentación de él. Él es el director de Proyecto 451, empresa que brinda servicios desde hace más de 10 años en materia de consultoría, desarrollo y estrategia digital a cerca de 250 editoriales, librerías, organismos públicos y privados de América Latina y España. Entre ellas se encuentran Editorial Planeta, Penguin Random House, Grupo Macmillan, Anagrama, el Fondo de Cultura Económica, Ciclo de 21 Editores, y a instituciones como la CERLAC y la Fundación Leer. Trabaja en colaboración permanente con los principales gremios y cámaras de la región, como la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Colombiana del Libro y el Gremio de Librerías de Madrid, entre otros. Dirige el espacio de formación virtual Academia Proyecto 451, al que asisten más de 1,200 profesionales de la industria de toda Iberoamérica. Ha participado como conferencista en eventos y ferias entre los más relevantes de la industria en el ámbito de la lengua española y es docente en universidades de Argentina y de España. Pues estamos muy contentos, Daniel, de que estés con nosotros, y después de estas palabras, pues te cedo a ti la batuta para que nos compartas tus ideas y tu reflexión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, espero que me estén ahí escuchando perfectamente. Un placer poder formar parte de este foro, poder formar parte de este espacio. Infinitas gracias por la invitación y espero un poco que, bueno, que las reflexiones ahora que les comparta les sean de utilidad. Ahora les voy a compartir una presentación como para dar inicio, pero básicamente, como bien tú decías, no soy un especialista en la materia, en lo que tenga que ver con ecoedición específicamente y con la producción más sustentable del sector editorial. Sí es un tema que sigo muy de cerca y muy al pendiente. Me parece que es un tema absolutamente crucial y es muy interesante que ustedes lo hayan puesto en la agenda central. Y un poco la propuesta que ahora se las voy a comentar es, primero, darles algunas reflexiones al respecto sobre esta cuestión, cuáles me parece que deberían ser los focos del sector, de la industria toda. Hay espacios en donde cada uno como actor individual, como profesional del sector, tenemos para trabajar en este sentido, y hay cuestiones que tienen más que ver más relacionadas con un trabajo orgánico del sector a nivel nacional, a nivel internacional. Con lo cual les voy a compartir algunas reflexiones y luego sí, el lugar en donde yo me siento más cómodo y donde más creo que puedo compartirles ideas, tiene que ver con cómo utilizar la tecnología para hacer más eficientes los procesos editoriales y por lo tanto para impactar menos en el medio ambiente o en el daño que producimos en el medio ambiente como industria. Así que, sin más, les voy a compartir una presentación que simplemente es realmente muy simple, pero es como para guía un poco de la conversación. Denme simplemente un instante.
y ahí deberían estarlo viendo. Muy bien, primero algo que creo que todos conocemos o deberíamos conocer, que es la cadena de valor del libro. La cadena de valor del libro es una cadena de valor que existe desde hace muchas décadas, que está estructurada de una forma y que ha mutado muy poco, a pesar de los cambios bruscos que hemos atravesado, sobre todo en las últimas décadas, ha mutado muy poco realmente, y podemos establecerla de una forma bastante simple y lineal. No voy a entrar en profundidad porque, insisto, creo que muchos de ustedes la conocen, pero en principio es una cadena que inicia en un proceso creativo, en un proceso de escritura de un texto que puede ser académico o un texto de ficción, muchas veces por encargo del editor, muchas veces por una iniciativa del autor. Lo que termina sucediendo en todo caso es que una editorial se hace de los derechos de esa obra para poderla distribuir y comercializar. Entra un proceso de producción bastante fabril en algún punto, incluso en su etapa creativa, un proceso de edición, de traducción, de corrección, de armado. Entra ya sí una fase de producción fabril de copias, de ejemplares, y luego todo lo que es la fase de promoción, comercialización y distribución del contenido. E incluso cuando no habláramos de contenidos comercializables, de contenidos que se distribuyen en forma gratuita o con otros intereses, hay una línea que es igualmente muy similar, ¿no? Primero se produce y luego se distribuye, que es un poco la esencia de lo que quiero transmitirles con esta cadena de valor. ¿Por qué? Porque justamente, por lo menos un poco la filosofía que yo trato de perseguir y la manera en la cual trato de empujar de alguna forma y desde mi lugar a los proyectos editoriales, es a que van pensando de una manera inversa, a ubicar no al lector en el final de la cadena de valor, sino tratar de ubicarlo en el inicio de la cadena de valor o como parte de todo el ciclo de la cadena de valor. Y ahora esto, a medida que avancemos con la presentación y sobre todo ya sobre el final, creo que van a visualizarlo en forma más concreta. Pero por lo menos, por ahora quédense con esta idea, ¿no? Tenemos una forma de producir contenidos que parte de primero producir y luego distribuir y comercializar. Cuando las nuevas tecnologías nos permiten hoy o nos facilitan pensar en un esquema inverso. Primero, tener un vínculo con nuestros lectores para luego producir nuestros contenidos y en el caso que nos convoca, hacerlo de una manera mucho más eficiente. Entonces, ¿qué tenemos? Y estas es unas pequeñas reflexiones al respecto sobre el asunto. Tenemos una cadena de valor que realmente es poco sostenible en términos medioambientales. Es una cadena de valor que tiene un proceso de producción, ustedes lo saben, basado sobre todo en una parte que tiene que ver con todo lo que hace al consumo del papel, a la producción del papel y a la utilización del papel y a la utilización de las tintas y a todo el ciclo de producción que rodea incluso el movimiento de las materias primas que hace que nuestra industria lamentablemente produzca un impacto medioambiental negativo. El papel dentro de todo esto tiene el peso más importante en dos ejes: la producción del papel, en lo que implica a la tala de árboles y al consumo de agua. Piensen que cada kilo de papel requiere para su producción entre 300 y 600 litros de agua. Fíjense el nivel de consumo. Entonces, realmente tenemos una industria que atenta de alguna forma contra el medio ambiente, sobre todo cuando nos basamos en el formato papel, que es uno de los formatos posibles en los cuales podemos producir y distribuir contenidos. Y hay un dato que va en relación un poco con esto, que es que estamos, a partir sobre todo de la emergencia de las nuevas tecnologías y a partir del abaratamiento de muchos procesos de producción, producimos cada vez más libros. Somos una humanidad que produce año a año cada vez más libros, probablemente con menos ejemplares, probablemente con ejemplares más acotados y ajustados. Esto tiene que ver muchas veces con con las cuestiones de mercado, de costos, pero producimos cada vez más libros. Más de 800 libros por día se registran, tienen registro de ISBN. No habría un solo lector que pueda leer siquiera la producción que hace el sector en un solo día, y estamos hablando únicamente de aquellos libros que pasan por un proceso de registro de ISBN cuando hay muchas obras que ni siquiera transitan por ese camino. Y estamos hablando solamente del mercado iberoamericano. Y además es una cadena poco sostenible
no solamente en la faceta de producción, sino también en la faceta de distribución y logística, en todo el transporte de los libros, desde las imprentas hacia las distintas cadenas de comercialización, hacia los distribuidores y hacia las librerías, hacia los distintos territorios, hacia los distintos países, mucho más sabiendo las extensiones que tienen los países en América Latina, y todo lo que implica en cuanto a las devoluciones, que ahí es un lugar en donde yo quiero poner especial eje. Sabemos que el funcionamiento que tiene esta industria ha llevado a que en general se siga una lógica de sobreproducción, se siga una lógica en la cual se requieran imprimir más ejemplares de los necesarios para poder llegar al lector. La tasa de devolución, siendo muy optimistas, y esto saben que es un promedio general de la industria, está entre el 30 y el 40%. Esto significa que 1 de cada 3 libros que se producen no se venden. Y es un libro que de alguna forma aumenta este impacto medioambiental, que aumenta los costos de transporte, de ida y vuelta de un producto, que además tiene su incidencia luego en procesos en donde muchos de estos libros terminan siendo destruidos, terminan siendo reciclados. Aquí al costado les comparto como algunas imágenes, una que siempre suelo compartir, que es una nota que publicó, una nota de opinión que publicó el medio del Confidencial en España, que decía: los nazis no quemaron tantos libros como nosotros, y realmente en términos cuantitativos no está tan lejos de la realidad. Probablemente o sea, claramente no tenemos una finalidad ideológica como en aquel entonces, pero quemamos un volumen similar de libros. Entonces estamos hablando ahí de un efecto medioambiental enorme, un impacto enorme en todo lo que es el transporte y el ida y vuelta de esos libros, y en todos los procesos de reciclados posteriores que hay detrás de esos libros. Y aquí de nuevo resaltar esto, ¿no? ¿Quién paga, en definitiva, el costo de ese libro que no se vende? ¿En dónde se cargan esos costos? ¿Cuánto es la media de vida que hoy tiene un libro que se produce? ¿No? ¿Cuánto perdura en la cadena de valor? ¿Cuánto perdura en una librería? ¿Cuánto tiempo tiene este libro? Y en todo caso, ¿qué ocurre y cómo es el ciclo? Bueno, creo que ahí hay infinita cantidad de cuestiones para discutir, para debatir, para analizar y para reformar. Un sector que en general no le ha dado tanto foco a estos aspectos y que ha dejado un devenir casi natural año tras año. Pero la diferencia que tenemos hoy es que, además de que somos mucho más conscientes del impacto que producimos en el medio ambiente, también tenemos herramientas para corregir esto y trabajar de otra forma. Entonces, ¿cuáles serían como, a grosso modo, y probablemente esto lo hayan conversado un poco en el día de ayer y lo seguirán debatiendo en el día de hoy, cuáles serían aquellas políticas o estrategias que podemos trabajar para mejorar estas variables y este aspecto tan poco sostenible que tenemos como industria? Primero, promover la producción sostenible del papel, hacer que el ecosistema de producción del papel tenga el impacto ambiental mínimo deseable, ¿no? Esto, bueno, en general, en países más desarrollados económicamente, como en Europa o en Estados Unidos, ya se persiguen ciertos estándares y es más normal que esto ocurra de lo que ocurre en América Latina. Implementar, hay infinidad de políticas y de programas que se pueden implementar en toda la cadena de producción de los libros para generar reciclajes o reducciones de residuos, de todo. Estamos hablando no solamente del papel, sino de la tinta y de infinidad de variables, incluso en los transportes de los productos. Reducir el transporte de los libros, y este para mí es un eje de los centrales. Hoy tiene poco sentido que un libro viaje mediante transportes. Lo que tenemos que tener, y esto es, insisto, una percepción personal, tenemos que tener muy claro que lo que producimos mayormente es contenido. No comercializamos papel, no comercializamos productos físicos, comercializamos contenido bajo múltiples formas. Y con esta idea lo que quiero tratar de transmitir es por qué para comercializar un libro de una ciudad a otra de México o de México hacia otro país, tenemos que sí o sí recaer en el uso de medios de transportes de todo tipo, ¿no? ¿Por qué no fomentar el desarrollo de redes de impresión
que estén disponibles en distintas ciudades, incluso en aquellas en donde los mercados no sean los más maduros, pero que habilite a que la circulación del libro sea mucho más ágil, mucho más dinámica y se pueda producir un libro en el lugar que se requiera y no tener que estar transportando bienes físicos, sí transportar bits, no transportar papel, transportar contenido, que es un poco la lógica que persiguen sobre todo las técnicas de impresión por demanda, que lamentablemente no han madurado como se debería o como todos imaginábamos, pero van en una dirección clara a esa maduración. Y a mí, en general, me interesa que el sector en su conjunto propicie las condiciones para que estas tecnologías maduren. Obviamente en esto entra el desarrollo de todo lo que sea una transición hacia formatos digitales, hacia el libro digital, hacia el audiolibro y hacia cualquier otro formato digital que nos permita que nuestros contenidos vivan por más tiempo y se distribuyan a todas partes del mundo, minimizando el impacto medioambiental y además alcanzando todos los mercados y todos los lectores posibles. Y me voy a detener en el último punto, que es el eje un poco de la presentación, y ahora vamos a ir hacia una presentación un poco más práctica. Voy a tratar de compartirles como algunas ideas concretas y algunas herramientas concretas, que tiene que ver con cómo hacer más eficiente la cadena de valor del libro, sobre todo referenciando a lo primero que les señalaba, a cómo tratar de invertir los eslabones o de mezclar los eslabones de una forma que sea menos lineal. Tratar de poner más foco al lector y tratar de entender con mucha más eficiencia cuál podría ser, por ejemplo, la tirada de un libro que tengamos que producir. Hay muchísimas herramientas digitales que ustedes tienen hoy a la mano y muchísimas que no tienen prácticamente costo o no tienen costo alguno y que les permiten a ustedes tener una precisión absoluta de la demanda que hay del otro lado, de los contenidos que ustedes producen. Y entonces tratar de ajustar la oferta con la demanda. Tratar de entender en qué mercados, o en qué territorios, o en qué ciudades vale la pena llegar y distribuir un libro. Tratar de entender cuál es la demanda real que hay de un contenido y si de ese contenido vale la pena reproducir X cantidad de ejemplares. Hay muchas herramientas que hoy tienen, e insisto, y algunas que les voy a mostrar ahora a continuación, que tienen un costo o nulo o prácticamente nulo y que les permiten generar un proceso mucho más eficiente, entendiendo del otro lado quién es el potencial lector de sus libros. Pensar mucho más en el lector y correr un poco el eje de quiénes somos como editoriales y qué queremos publicar. Tener en cuenta que siempre vamos a publicar para un lector y tener información lo más precisa posible sobre quiénes son nuestros lectores. Voy a mostrarles 4 o 5 herramientas que van un poco en esta dirección. Tal vez algunas las han oído mencionar, algunas otras entiendo que no, pero sobre todo el espíritu que va a haber detrás de estas herramientas y cómo las voy a ir conectando. La primera de todas es Google Trends. Google Trends es una herramienta gratuita, abierta, muy simple de usar, muy intuitiva, en donde Google nos permite saber cómo buscan las personas. Y sabemos que ahí tenemos ya un eje claro, un eje determinante que nos permite entender cómo buscan las personas en Internet, qué buscan, qué necesidades tienen, qué quieren, en dónde están, de qué manera buscan la información. Bueno, todo esto que les acabo de plantear como preguntas se puede ver como respuestas dentro de esta herramienta y de una forma, insisto, muy fácil y muy intuitiva. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por caso, aquí hice una comparativa de 4 autores, Martín Caparrós, Noam Chomsky, Martin Amis y Mark Haddon. En México, fíjense que filtré los resultados para solamente ver México, podría incluso focalizar solamente en un estado, en un periodo de tiempo que puede ser incluso las últimas 24 horas o incluso las últimas 5 horas y hasta el 2004, hacia el pasado, y rápidamente la herramienta me muestra cuál de estos autores tienen más búsquedas en Google. Lo cual no es un dato para nada menor, porque ya puedo entender qué autor tiene más demanda y en qué momentos tuvo más demanda y por qué podría haberla tenido. Claramente, sobre todo en el territorio de México, porque esto puede cambiar mucho dependiendo de los territorios que pongamos foco, en el territorio de México, Noam Chomsky es quien parecería tener más demanda, quien parecería tener, por lo tanto, más reconocimiento, más necesidad
de parte de los lectores. Lo que ven aquí, ahora lo van a ir comprendiendo cada vez un poquito más, no están viendo el volumen de búsquedas, esto ahora luego lo vamos a ver con otra herramienta, están viendo lo que se denomina una tendencia, entre 1 y 100, entendiendo todas las búsquedas que se hacen en Internet, en Google, que es hoy el buscador que más se emplea, entre 1 y 100, ¿cuál de estos autores se busca más y cuál es la relación entre ese autor y el resto? Entonces, ¿qué podemos ya saber con esto? Saber si vale la pena traducir un autor o no, si hay demanda o no de ese autor, cuánta demanda hay, en qué periodo, si esa demanda ha ido ascendente o descendente, en qué ciudades, incluso pensando, por ejemplo, en la traducción de un autor propio en otro territorio, saber con anticipación si ese otro autor en ese otro territorio tiene una demanda o no la tiene. Puede ser que no tengamos o no trabajemos con autores con gran reconocimiento. Podemos comparar autores similares y ver esos autores similares cómo están ponderando y si esos temas son relevantes o no son relevantes en términos de demanda. Bueno, hay infinidad de preguntas que podemos responder a partir de esta simple búsqueda. Esto es simplemente como un consejo. Cuando ustedes escriben nombres, términos, conceptos, siempre hay una sugerencia de la herramienta para tratar de ser más precisos en aquello que estamos queriendo buscar, ¿no? En este caso, estamos queriendo referirnos a un autor periodista. Y un poco lo que les contaba, pueden filtrar los resultados por país, por ciudad, pueden ver los resultados en distintos periodos de tiempo y pueden ver los resultados en distintos espacios y en distintas herramientas dentro de todo lo que es el portfolio de búsquedas de Google, incluyendo, por ejemplo, YouTube o Google Imágenes y demás. Incluso pueden bajarse estas gráficas, pueden compartirlas, pueden verlas en distintos lugares, tienen múltiples usos esto, ¿eh? También van a tener una gráfica, cuando refieren a un país, una gráfica para entender la presencia de este autor o de este tema, ahora vamos a ver otros ejemplos, en distintos estados y entender dentro del territorio de México cuáles tienen una incidencia mayor. No significa que en ese estado haya más búsquedas, pero sí que en promedio, en el total de búsquedas que se realizan en ese estado, el impacto de ese tema, de ese autor, de ese concepto es mucho más alto. Aquí otro ejemplo, también en México, y en este caso busqué 3 autoras, Rosa Montero, Selva Almada y Claudia Pineiro. Pineiro es una autora argentina que algo de reconocimiento, por lo que veo, también tiene en México. Rosa Montero es una autora internacional un poco más reconocida y por lo tanto tiene claramente picos de búsquedas y de intención un poco más alta. Insisto, no tiene que ver con que ustedes trabajen específicamente con estos autores. Pueden tener autores que se asemejen a estos para entender si hay un interés por ese tipo de literatura, por ese tipo de textos, por ese tipo de escritura. O pueden también evaluar la traducción de un autor o la coedición de un autor que ven que claramente ya tiene una demanda. En este sentido pienso la eficiencia del sector editorial, en el sentido de poder tener mucha más información, lo cual no significa relegar la intuición del editor, la famosa intuición y capacidad del editor para poder vislumbrar que un libro tiene que ser publicado o que un autor vale la pena ser publicado. No tiene que ver con esto, pero sí basarse y apoyarse en información que está disponible, que es gratuita, que es abierta y que es muy precisa. Para que se entienda un poco la información que nos da la herramienta, en este ejemplo tenía 3 autoras, puedo comparar hasta 5 conceptos, términos o nombres, tenía 3 autoras e incorporé una cuarta, que es Rosario Castellanos, que es una autora mucho más reconocida en México. Y aquí ven cómo, de la misma gráfica anterior, voy a volver a la gráfica anterior, perdonen, vuelvo para atrás, para que lo puedan contrastar. Aquí, de la misma gráfica anterior, todo esto se redujo porque apareció una autora que comparativamente tiene mucho más volumen de búsquedas y mucha más demanda en el territorio, y especialmente hubo algún momento del año 2020 en donde tuvo especialmente mucho más demanda. Cuando ocurren estos picos puede deberse o que a la autora publicó un nuevo libro y generó un ruido alrededor de esa nueva publicación, o bien a que hay un evento noticioso, alguna
algún dicho polémico muchas veces de parte de algunos de los autores, alguna entrevista polémica y que ha generado como este impacto, esta demanda, ¿no? Fíjense otra vez, tienen la capacidad de ver incluso globalmente cuáles son los autores que tienen más presencia en qué países, qué demanda hay de cada uno de estos autores. E insisto, la idea no es solamente que busquen autores, pueden buscar temas, pueden buscar conceptos, pueden buscar términos. Aquí estoy haciendo, por ejemplo, una búsqueda específica en Veracruz en los últimos 12 meses, comparando tres conceptos tecnológicos. Java y Python, que son dos lenguajes de programación de los que más demanda suelen tener, que ven que aquí están en amarillo y azul, y, ¿por qué no?, inteligencia artificial. Que ven, acá es como la evidencia de la plataforma, la obviedad de la plataforma, cómo se ve una demanda creciente y constante sobre el tema en los buscadores. Bueno, aquí es una obviedad, el asunto es que usen la herramienta para descubrir cosas que pueden no ser obvias y para entender que hay algo interesante en una nueva colección de libros, en una propuesta que les trae un autor, en distintos conceptos que ustedes puedan validar que realmente hay una demanda. De eso se trata. Aquí vemos un concepto como pandemia, otra vez, un ejemplo obvio, pero para que puedan vislumbrar cómo se puede utilizar esta herramienta. De pronto, pandemia, por obvias razones, año 2020, crece enormemente y alegremente va descendiendo, tal como va descendiendo la noticia y el alcance de la pandemia. Entonces, ¿por qué les traigo esta herramienta? Entre varias más que les voy a compartir. Bueno, porque les permite saber si existe o no existe demanda activa, si hay o no hay demanda de aquello que ustedes quieran publicar o de aquello que están pensando o evaluando publicar. Porque les permite saber si hay un reconocimiento previo sobre ese autor, sobre ese libro, sobre ese tema, lo cual, insisto, no es que si aquí no hay reconocimiento ustedes tienen que desechar la idea de la publicación, porque obviamente el rol del editor muchas veces va más allá de esto. Pero sí es interesante poder saberlo, poder saber que hoy no existe una demanda de ese autor ni de ese tema que están publicando, y saber que están publicando un libro que por lo menos hoy no tiene un despertar o una curiosidad que fluya por Internet. En cambio, es muy distinto si saben que sí existe una demanda, si saben que sí ese autor o esos temas están siendo buscados y esa búsqueda va en ascenso. Pueden además entender si vale la pena distribuir o no distribuir un libro en una región, en un país, en una provincia, si hay que hacer esfuerzos por demás para generar la demanda de ese contenido o realmente ya hay un conocimiento o un reconocimiento de ese autor o de ese tema. Hay infinidad de usos para hacer una herramienta muy sencilla y que les permite, insisto, hacer mucho más eficiente la cadena productiva del libro. Me voy a una segunda herramienta también de Google, que es Google Ads. Google Ads es la herramienta de publicidad de Google, pero se las voy a mostrar no por el efecto de publicidad, sino por un efecto similar al que les mostré recién en Google Trends. Justamente por permitirnos hacer publicidad, Google Ads nos permite acceder a información de búsqueda de los usuarios en forma gratuita. Esto que les muestro es totalmente gratuito también. Requiere unos pasos y una complejidad un poquito mayor que la de Google Trends, pero tampoco nada muy sofisticado. Y nos permite tener información mucho más precisa. Porque aquí ya sí podemos saber volumen de búsquedas exactas que se está dando cada mes sobre un tema o un autor por cada territorio en un periodo de tiempo e incluso la manera en la cual buscan las personas, de qué forma están buscando esa información. Aquí les traigo un ejemplo muy sencillo que suelo presentarlo, que es el de cuentos para dormir. Un concepto que está en alza en todo el mundo y es una oportunidad de negocio interesantísima para la industria editorial, sobre todo para quienes pueden producir historias y contenidos tanto para niños como para adultos. En México, porque aquí estoy filtrando únicamente México, hay unas 330.000 búsquedas todos los días de este concepto. Y fíjense lo curioso que es que 320.000 se dan en dispositivos móviles. O sea, la enorme mayoría se dan en dispositivos móviles. Personas que buscan historias para dormir. Y que realmente lo están buscando. O sea, aquí estamos ya hablando de una dimensión de mercado muy concreta. ¿Estas personas están dispuestas a comprar un libro o no?
o a descargar un libro, aún siendo gratuito o no, bueno, habrá que pasar y avanzar en varias instancias para validar esto, pero por lo menos tenemos muy claro que hay personas que demandan este tipo de contenidos todos los días. Otro ejemplo, un autor como Nietzsche. ¿Cuántas búsquedas reales tenemos de este autor en México? Bueno, cerca de 80.000 a 90.000 búsquedas mensuales. Y más tenemos la precisión aquí sobre qué búsquedas se están haciendo en torno a este autor. Por ejemplo, la genealogía de la moral aparecería como uno de los temas más buscados, el anticristo, la Gaia Ciencia. Bueno, hay como varias frases, nombres de libros, conceptos que están dentro de los más buscados de este autor. Y podemos ver nuevamente si la tendencia es ascendente, si se mantiene, si va a la baja, si es igual en distintos estados, si es igual en distintos países. Un concepto amplio, en este caso, como ejercicio, finanzas. Bueno, tenemos un detalle bastante concreto de, primero, el volumen de búsquedas. Hay cerca de 450.000 búsquedas mensuales que van en torno a contenidos relacionados con las finanzas. Y luego tenemos contabilidad financiera, administración financiera, finanzas corporativas. Si fuésemos una editorial de orden contable, aquí tenemos mucha información sobre qué conceptos, qué temas se están buscando hoy y sobre cuáles deberíamos estar publicando contenidos. Y también hice el ejercicio para ver qué nivel de demanda existe respecto a ecoedición, sostenibilidad en la edición, libros ecológicos, ya que es el tema que nos convoca. Y bueno, fíjense que la verdad que lamentablemente es muy poca la demanda que hay. Hablamos de unas 6.000 a 7.000 búsquedas en el momento de mayor demanda dentro de México, que casualmente fueron los dos febreros, febrero 2022 y febrero 2023. Hay como dos picos, luego ni siquiera está ese volumen de búsquedas, con lo cual es un tema que tiene muy poca demanda. Y acá ven un claro ejemplo. ¿Esto significa que no tengamos que publicar libros sobre el tema? No, pero sí saber que por lo menos no hay una demanda natural o naciente de este tipo de contenidos. Les muestro otra herramienta que va en una dirección similar, aunque bastante diferente. Dentro de lo que es el universo de Meta, dentro de lo que es el universo de las redes sociales, Meta saben que es la empresa que engloba a Facebook, a Instagram y a WhatsApp. Dentro del universo de Meta hay una plataforma que es la que nos permite ejecutar campañas de publicidad. Esta plataforma, que se utiliza como Google Ads para ejecutar campañas de publicidad, también se puede utilizar para hacer estudios de mercado muy precisos en forma totalmente gratuita, sin ejecutar campañas de publicidad. De la misma manera que recién les mostré el ejercicio con Google Ads, se puede hacer algo muy similar con Meta. Entonces, fíjense que ustedes tienen la posibilidad de ir determinando audiencias, de ir determinando segmentaciones posibles en relación con todas las configuraciones que tienen las redes sociales. Las redes sociales como Facebook o Instagram o WhatsApp tienen de cada uno de nosotros una enorme cantidad de información. Dónde vivimos, en dónde estamos, qué edad tenemos, qué relaciones o vínculos personales, familiares tenemos y cuáles de otro orden, qué profesión tenemos, qué intereses, qué cosas nos gustan, a quiénes seguimos, qué tipo de contenidos publicamos, qué hacemos incluso por fuera de las redes, qué contenidos leemos. Bueno, hay una infinidad de información que recaban cada una de estas redes de cada uno de nosotros. Y eso nos va de alguna forma etiquetando, conformando como un posible destinatario de distintos tipos de mensajes, sobre todo en lo que tiene que ver con la publicidad. Ahora, olvidándonos del asunto de la publicidad, si usamos la herramienta, tenemos la posibilidad única de entender de cuántas personas estamos hablando que refieran a un tema, que estén interesados por un tema, que sean profesionales de algún área, que tengan ciertos vínculos o intereses. Bueno, tenemos una enorme cantidad de información aquí para ver, y insisto, totalmente gratuita. Hice el ejercicio de primero focalizar en Veracruz, que es una de las posibilidades. Puedo focalizar en hasta 1 kilómetro a la redonda y ver cuántas personas habitan o cuántas personas suelen estar dentro de ese lugar. Aquí ya me indica que estoy en el torno de las 650.000 a 750.000 personas
que es el público al cual podría impactarle dentro de esta ciudad con publicidad, pero olvídense, insisto, de la publicidad. Puedo segmentar esto a su vez en edades o en géneros, y lo más interesante, puedo empezar a filtrar o a segmentar estos públicos, estas audiencias, en función de intereses. Puedo incorporar todo tipo de intereses. Puedo buscar personas que sean académicas y que les interesen ciertos aspectos o ciertos asuntos, personas que les guste ver cierto tipo de contenido audiovisual, ciertas series en Netflix, que les guste leer ciertos autores, que tengan cierto hábito cultural del tipo que fuera. Bueno, hay infinidad de segmentaciones posibles, y el dato que vamos a tener, y el dato que a mí me interesa que ustedes entiendan o compartirles, es que van a poder saber con mucha precisión de cuántas personas estamos hablando. Entonces, fíjense cómo empiezan a conjugar datos e informaciones claves, sensibles al sector editorial, que se conjugan con la intuición del editor. No es que tienen que reemplazar, se conjugan con la intuición del editor, pero que hacen que toda la cadena de comercialización del libro sea mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque podemos tener muy claro de cuántas personas estamos hablando que en un territorio, en una ciudad, le interesan ciertos temas. Aquí hice de nuevo el ejercicio de quienes dentro de la ciudad de Veracruz tienen como formación académica, como campo de estudio, temas vinculados con el medio ambiente, con la ecología, con la sostenibilidad, y lamentablemente el resultado que me da no es lo mejor, porque me indica, ojo, que hay menos de 1000 personas que estarían cumpliendo con estas condiciones. Digo, no es del todo mejor porque, bueno, podríamos esperar que haya más gente interesada, por lo menos desde el ámbito académico. Si yo quito la variable académica, probablemente la audiencia sea mucho más grande, pero estamos yendo al foco específico de a quienes estudian estos temas y se forman en estos temas, y además viven en la ciudad de Veracruz. Bueno, ahí tengo como el dato preciso de cuál es mi mercado, de acuerdo a lo que me indica Facebook e Instagram, que sepamos, dependiendo las ciudades y los países, pero un 70-80% de la población seguro está dentro de estas redes. Un ejercicio más, lo podemos hacer también con LinkedIn, y LinkedIn yo creo que específicamente para las editoriales académicas y de no ficción es una herramienta clave en esto. Y fíjense de qué manera tan sencilla. Ustedes pueden filtrar la base de contactos de LinkedIn completa, tengan o no tengan ustedes una relación directa con todas estas personas, en función de el área en la que habitan las personas. Aquí de nuevo hice el ejercicio con Veracruz, y en función de la profesión, en función del nivel académico que tengan, en función de la universidad a la que hayan asistido, y en función de los temas en los cuales trabajen o se vean interesados, sabiendo que en general es una red profesional, es una red en donde lo que vamos a tener es información del perfil profesional. Entonces, fíjense que hice el ejercicio con el término medio ambiente, y lo que encontré fueron 219 resultados de personas que en Veracruz tienen dentro de su perfil profesional algo vinculado con el medio ambiente. Insisto, otra vez, tenemos una dimensión muy clara de quiénes son nuestros potenciales lectores o compradores de un libro si publicamos un libro que tenga alguna vinculación con el medio ambiente. ¿Cuál es el techo máximo que podríamos alcanzar en cuanto a posibilidad de lectores si es que le pudiésemos hablar a todas estas personas? Y un ejercicio más que quiero compartirles, que va también en una dirección similar, es lo que se denomina el social listening. El social listening es, a partir del uso de algunas herramientas, aquí sí entramos en el terreno de las herramientas que son pagas, hay algunas gratuitas pero no son demasiado buenas. A partir del uso de herramientas pagas, ustedes pueden tener una suerte de semáforos encendidos en distintas redes que les vayan indicando cuando se está hablando o conversando de un tema, de un autor, de un concepto, y poder a partir de ahí abrir alertas de que hay cierto contenido que vale la pena que sea publicado, o incluso pensar una estrategia para hacer que ese contenido circule dentro de esa red. Bueno, en este caso les muestro Brand24, que es una de las herramientas que a mí más me gusta en este sentido, que les permiten a ustedes incorporar, por ejemplo, cuidados del medio ambiente,
ecoedición, libros ecológicos, producción editorial sostenible, los conceptos sobre los cuales a ustedes les gustaría indagar o producir una nueva colección de libros, y ir detectando a partir de esto en qué redes sociales se está conversando sobre ese concepto, de qué maneras, si es un tema que va en alza, si se hace a partir de grupos o de páginas o de blogs, en qué territorios, en qué países, en qué ciudades. Bueno, empezar a tener como mucha información y empezar a entender cuánta conversación hay en torno a los libros que queremos publicar o que estamos publicando. Insisto, el concepto es tratar de tener mucha información del lector, que hoy la tienen ahí a disposición y, como les estoy mostrando, en muchos casos es una forma bastante simple y gratuita, para ser mucho más precisos en cuanto a qué publicamos, cómo lo hacemos, cómo distribuimos los contenidos, cómo llegamos a los lectores. Un ejemplo más es una herramienta como esta, que aquí sí creo que la mayoría de ustedes no la debe conocer, se llama KD Spy, como la ven aquí. Es una herramienta paga, pero muy económica, porque además se paga una única vez y ya, es un software que se compra y ya. Y es una herramienta que nos permite entrar a Amazon, en este caso estoy viendo la página de Amazon de México, podría verla de cualquier territorio, y entender, en base a una búsqueda de un contenido, de un autor, de un libro, cuántos libros están vendiendo los libros que veo dentro de esa página de resultados. Para explicarlo mejor, en este caso lo que yo hice fue buscar libros que hablen sobre sostenibilidad dentro de la página de Amazon. Amazon me devuelve los resultados de los libros que encuentra o que coinciden o que le parece que son más relevantes mostrarme en relación con esa búsqueda, y puedo tener, a partir del uso de esta herramienta, cuál es el volumen de promedio de ventas que está teniendo cada uno de los libros que veo ahí. Fíjense que en este caso es muy poquito. Estoy viendo el número 1, el primer libro que me aparece como resultado, que es Economía Circular y Sostenibilidad. Tiene un promedio de 20, 26 ventas al mes. Aquí aparece uno de los libros que más vende, pero porque es gratuito, porque tiene el precio cero, que es El reto de la sostenibilidad. Rápidamente puedo ver, no solo con las herramientas anteriores, cuánta demanda hay, cuánta audiencia existe sobre un libro, sino que además puedo ingresar a cualquiera de estos sitios y entender cuántas ventas reales existen hoy de estos libros. Y entender si hay un mercado como tal de esos libros o cuál podría ser mi expectativa máxima. Si hoy el libro más vendido dentro de esta lista vende 20, 30 ejemplares al mes, bueno, probablemente mi techo sea ese, o podré superarlo un poco más, pero no voy a poder tener una expectativa mayor, por lo menos en este canal que es Amazon. Y refiriendo tanto a libros físicos como digitales. Y el último de los ejercicios que les propongo para pensar esta cadena de valor y tratar de hacerla más eficiente, conociendo mucho más al lector, tiene que ver con una idea que es generalmente se denomina como la de la validación de la demanda. ¿Cuál sería la idea? Ustedes pueden, como les mostré recién, tener mucha información sobre cuál es la demanda que existe de un libro, de un autor, de un contenido, cuál es la conversación que existe en las redes sociales sobre ese autor o sobre ese libro. Pueden tener mucha información sobre las audiencias y los universos y entender cuántas personas están interesadas en un tema, cuántas personas tienen algún tipo de profesión o estudian alguna temática y por lo tanto puede valer la pena publicar un contenido. Bueno, pueden tener ese tipo de información. El asunto a partir de ahí es evaluar si del otro lado además hay una necesidad concreta de, por ejemplo, adquirir un libro, de, por ejemplo, leer un libro, que es un paso más allá. Bueno, un ejercicio de los muchos que podrían probar o explorar tiene que ver con pararse en uno de los canales que tenemos a disposición, que es el correo electrónico. El correo electrónico es probablemente el canal de comunicación en Internet más antiguo de todos, sigue teniendo una vigencia fenomenal como para desarrollar múltiples estrategias, y hay una estrategia en particular que a mí me gusta, y aquí les muestro un ejemplo de siglo XXI, que tiene que ver con, por ejemplo, generar una pieza de correo
que pueda tener una cierta frecuencia en torno a un tema e invitar a los lectores a que se suscriban para poder acceder a ese contenido y para poderlo leer. Armar, en todo caso, una audiencia, una comunidad en torno a eso, que luego sea la plataforma para comunicar un futuro libro a publicar. Fíjense cómo invierto por completo los roles de la cadena de valor. Pienso primero en el lector, en quién es y cómo puedo contactarme con él, para luego, una vez que es parte de mi comunidad, comunicarle que tengo un libro que estoy produciendo. No es produzco un libro, produzco un 30% más de ejemplares de lo necesario, por lo menos, distribuyo los libros en todos los canales posibles y trato a partir de ahí de comunicarle al lector que esta nueva obra está disponible. Sino al revés, al revés. Entonces, para llevarlo a un terreno más concreto, imagínense de nuevo el caso de un posible libro que hable sobre la ecoedición. Bueno, podría escribir una serie de artículos que reflexionen sobre el asunto, estos artículos darles el formato de una secuencia de correos electrónicos que se pueden enviar semanalmente a quienes se suscriban, promocionar la posibilidad de que cualquier persona se puede suscribir a este correo y quien le interese el tema va a recibir una serie de 5 artículos que reflexionan sobre el asunto, y dependiendo de la cantidad de personas que finalmente se apunten en esta newsletter, que la lean y que se comprometan con ese contenido, voy a estar, por un lado, armándome una audiencia para cuando el libro sea tal, bueno, ya voy a tener una masa crítica de personas a las cuales comunicárselo, pero además voy a tener mucha precisión sobre si el tema realmente tiene interés o no tiene interés. Si del otro lado hay personas dispuestas a suscribirse, aunque sea a una newsletter para leer artículos sobre esa temática. Como un ejercicio de los muchos que se podrían hacer. En definitiva, insisto con la noción de no pensar la cadena de valor desde el editor y desde el autor, no solamente, por lo menos desde ahí, sino conjugarla mucho más con las necesidades, con los deseos, con las búsquedas que hay de parte de los lectores. Y cómo podemos hacer que no tengamos un ecosistema tan lineal, sino un ecosistema en donde el lector como el autor ocupen el lugar central de la escena y nuestra cadena de comercialización sea mucho más eficiente. Eficiente no en el sentido de que nos autolimitemos a publicar algo que querramos publicar, pero sí en el sentido de no estar desperdiciando recursos de todo tipo para producir libros que jamás llegan a los lectores y que jamás son leídos. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa y para eso hay muchas estrategias. En este caso, yo traté de proponerles una. No mucho más, espero que les haya sido interesante y que la hayan podido seguir. Quedo a total disposición de la gente que haya visualizado esta participación para responder dudas, consultas o asesorarlos en lo que haga falta. Y sí, de alguna manera, creo que estas herramientas que nos sugieres es otra perspectiva de que yo creo que complementa algunas de las cosas o de los temas dichos en las mesas anteriores, pero me gustaría ahora preguntarle a nuestro público, a los que están aquí presentes en el Colegio de Notarios en Jalapa, Veracruz, si hubiera alguien que quisiera hacernos alguna pregunta, algún comentario, aprovechar que tenemos aquí a Daniel todavía en línea unos minutos más para pues seguir enriqueciendo este foro. Marco Tulio, te van a pasar micrófono porque si no él no te escucha. Está apagado. Eh, Me gustaría que comentara sobre los mecanismos de promoción de libros en Amazon,
porque le cuento que tengo muchos libros en Amazon y no se mueven casi nada. Este, el asunto es que yo no sé cómo se promueven y como que me da pereza, pero sí quisiera saber cómo se mueven los libros en Amazon cuando hay una caudal de libros que puede llegar hasta un billón de libros disponibles. ¿Por qué van a seleccionar un libro específico entre un billón? Muy bien, está muy bien. Obviamente que la respuesta puede ser bien larga. Voy a tratar como de sintetizar algunos puntos centrales. Primero, lo que les mostraba recién, ¿no? Con una herramienta como KD Spy, ustedes pueden detectar cuáles son las ventas reales que tienen los contenidos que hoy están publicados. ¿Cuál sería la idea de esto? Bueno, que puedan navegar o las búsquedas que se relacionan con los libros que ustedes tienen publicados, o las categorías en las cuales los libros de ustedes están siendo distribuidos, y ver cuál es el volumen máximo de ventas que está teniendo el principal libro dentro del segmento en el cual ustedes se estén moviendo, ¿no? Como para tratar de medir la expectativa, porque tal vez estamos hablando de un segmento, de una categoría, de una búsqueda que de por sí tiene pocas ventas y que por lo tanto, por más esfuerzos que ustedes hagan, no van a poder superar esa barrera. Diferente es el escenario si encuentran varios libros que estén vendiendo muy bien, que trabajen sobre los mismos temas que ustedes trabajan y el de ustedes venda poco. Luego, a ver, esto lo habrán escuchado infinidad de veces, pero es sustancialmente importante el tema de los metadatos, que la información en cuanto a metadatos esté correctamente cargada. Ustedes piensen que cuando el lector llega al libro de ustedes, todo lo que se ve, prácticamente todo lo que se ve en esa pantalla es información que ustedes le dan. Casi que no hay información que provea a Amazon que tenga que ver con el diseño de Amazon o las funcionalidades de Amazon. Todo lo que el lector ve ahí es información que ustedes le han enviado. El título, la descripción, los argumentos sobre el libro, el sumario, la información del autor, las categorías en las cuales ese libro está siendo clasificado. Toda esa información ustedes se la proveen a Amazon y Amazon simplemente reproduce ese contenido. Así que ahí es un eje totalmente central. El ajuste con el precio siempre es un aspecto crucial en esto. Ahí, en general, yo suelo animar a que primero no trabajen un precio que tenga algún tipo de relación con el papel. Para decirlo al revés, el precio del libro digital no tiene que tener ninguna relación con el precio del libro en papel. Es un bien muy diferente. Tienen que tratar de romper estas reglas del tipo de el libro digital es un 30%, un 40% más económico que el libro en papel. El libro en digital tiene que tener un precio, el que fuera y el que le corresponda, independientemente del que tenga el libro en físico. Y cuando hablamos del libro digital, al no tener copias, ustedes se pueden animar a jugar con distintas estrategias del precio, a mover ese precio y a ver si ese precio se corresponde con alguna relación de ventas. Probar en un mes bajarlo, probar en un mes subirlo, ir probando distintas experiencias para ir viendo si hay algún efecto en el movimiento en ventas en relación con esto. Luego tienes todo lo que es a nivel publicidad Amazon. Amazon tiene toda una plataforma de publicidad que en ciertos libros y en ciertos temas puede ser muy, muy eficiente. Eh, Insisto con ver primero si el tema tiene realmente demanda y si hay algo ahí que se pueda hacer, porque tal vez por más publicidad que uno le inserte, no hay un mercado para ese libro. Y vuelvo con la idea con la cual traté de compartirles en la presentación, que es la idea más difícil de todas, yo lo sé, es la idea más compleja para un editor de llevar adelante, porque es más allá de una cuestión tecnológica, es un cambio muy profundo, que tiene que ver con cómo podemos empezar a establecer una relación con los lectores, previa incluso a la producción de una obra o al diseño de un catálogo de libros o al diseño de una colección de libros. ¿Cómo podemos hacernos de una comunidad en una red social? ¿Cómo podemos hacernos de una base de datos de correos de lectores? ¿Cómo podemos establecer un vínculo a partir de LinkedIn o un grupo que fuera? Porque en definitiva lo que tenemos que tener es como una suerte de demanda latente de eso que estamos queriendo publicar. Tenemos que tener audiencia, una comunidad a la cual le podamos comunicar en forma directa que tenemos un libro
publicado o por ser publicado. Ese es el principal efecto, es tener la capacidad de que ustedes puedan enviar un correo a una base y que esa base esté muy directamente relacionada con el tipo de contenido que ustedes publican y por lo tanto termine direccionando en ventas hacia esa obra. Digo, así es tal cual lo que decías, ¿eh? O sea, estamos hablando de un universo inabarcable de libros, en muchos casos que no se agotan nunca y que responden en ocasiones a un algoritmo que tiene una complejidad bien interesante. Los puntos centrales, por lo menos para empezar a trabajar, tienen que ver con esto, ¿no? Con entender si existe o no existe demanda del tipo de libros que cada uno de ustedes publique, con entender si la estrategia de precios que están adoptando es la más adecuada o no, y explorar posibilidades de bajarlo o subirlo en distintos momentos del año para ver qué ocurre, revisar con suma cautela y con sumo detalle todo lo que hace a metadatos, y como estrategia a mediano y largo plazo, empezar a construir una comunidad de lectores, que es la que va a darle el diferencial grande en cualquiera de estas tiendas. La luz. Buenos días. Gracias por la charla. No sé si una pregunta o un comentario. Entiendo esta perspectiva de tomar como base la demanda actual de los lectores como criterio para publicar, para hacer publicaciones en general. Pero creo que en algunos casos los editores sí deben arriesgarse un poco a innovar, y creo que el mejor ejemplo sería este foro al que yo llegué sin tener casi ninguna idea de cuál iba a ser el contenido, y que me ha parecido súper interesante. Entonces creo que los editores también no solo deben tomar como base esa demanda actual, sino crear una demanda nueva que quizá no existe aún. Claro que es algo que tiene que hacerse de manera prudente y, como decías, quizá con la participación de las comunidades a las que se pueda interesar o involucrar, pero creo que el editor también debe innovar. No solamente decir, bueno, como de este tema no se está hablando, pues no voy a publicar, ¿no? Debería arriesgarse un poco. Ese es el comentario. No, y te agradezco mucho el comentario porque estoy 100% de acuerdo, ¿eh? Y creo que lo traté de expresar, pero aprovecho que lo dices para reforzarlo, ¿eh? Soy totalmente consciente y estoy seguro de lo que dices. El editor está obligado a innovar en nuevos géneros, en nuevos temas, a comunicar ciertos contenidos que hoy no son parte de la agenda pública o que no son parte de la discusión. Pero creo que es sustancial la diferencia de hacerlo a conciencia de que hoy ese tema no genera ningún tipo de demanda, que hacerlo sabiendo que sí la existe. Entonces, teniendo esta información a disposición, parece casi como un pecado no utilizarla. Si yo, como editor, voy a proponer un tema, como les hacía el ejemplo de la ecoedición, por jugar con una idea, ¿no? Aparentemente no hay demanda de ese contenido, de libros que hablen sobre ecoedición, no hay audiencias que estudien el tema, no hay búsquedas prácticamente sobre ese tipo de información, no hay ventas de los libros o de los pocos libros que hay publicados al respecto, con lo cual parecería que no es un segmento interesante para ser publicado. Bueno, no, es un segmento del que tenemos que hablar y del que habría que generar publicaciones y discusiones alrededor. Pero sepamos que ese es el escenario y por lo tanto nuestro esfuerzo para visibilizar ese libro probablemente sea el doble de un libro que per se tiene una demanda, de un autor que per se tiene una necesidad. Gracias, Daniel. Yo quisiera hacerte una pregunta. Algo que quizás a algunos de nosotros nos sorprendió en las exposiciones del día de ayer es que estábamos concibiendo o hemos concebido de antemano que las publicaciones digitales
son o afectan menos el medio ambiente, y en algunos de los aspectos mencionados ayer se manifestó como un sentido contrario, ¿no? O sea, de entrada, que las publicaciones digitales pues también tienen efectos, y también dependiendo de ciertos usos, ciertas perspectivas, como es el uso de dispositivos que generan ahí toda una cadena de producción, de consumo, que no, por ejemplo, no son o están diseñados para no durar mucho tiempo. Entonces resulta que estamos consumiendo dispositivos mucho más frecuentemente que, por ejemplo, o contrastado contra la durabilidad de los libros impresos, ¿no? Que pueden durar décadas. En cambio, los dispositivos, cuando mucho, nos pueden durar 5 o 7 años. Eh, entonces surgió esa idea entre lo comentado el día de ayer, que ha quedado muy claro que tú nos estás sugiriendo, con el uso de las herramientas que planteas, una selección de las publicaciones, una concientización mayor para publicar libros, y que por lo tanto tengamos un menor consumo de papel, entre otras cosas, y que también en cierta forma, entiendo, sugieres o estás poniendo como por delante las publicaciones electrónicas o digitales. Y si me equivoco, corrígeme, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo ves? En efecto, ¿sientes que está este aspecto de las publicaciones digitales, que también pueden, pues, dejan su huella ecológica, como se dice? Sí, definitivamente, pero para comentar primero lo que decías, definitivamente las publicaciones digitales tienen un correlato y un impacto en el medio ambiente muy, muy claro. Les voy a dar como un dato muy concreto que ha surgido en estos últimos tiempos, a partir del uso sobre todo de GPT y de ChatGPT y de los sistemas de inteligencia artificial, simplemente para movernos un poquito y sentirnos algo incómodos. Cada conversación que establecemos con cualquiera de estos chats, imagino que más de uno habrá entrado por lo menos a jugar un poquito, cada conversación supone cerca de medio litro a 1 litro de agua que se emplea, porque estos sistemas utilizan un consumo de energía fenomenal para poder funcionar y para poder procesar el nivel abismal de datos que generan y que producen. Con lo cual, el uso de tecnologías que nos parece más neutral al medio ambiente no lo es tan así, y como dices, estamos en un escenario en el cual los dispositivos tecnológicos tienen un recambio cada vez más acelerado que invita a desechar dispositivos y que pocas veces atraviesan un proceso de reciclado cuidado, ¿no? Entonces, esto es muy claro. No, utilizar publicaciones digitales no es claramente un elemento que nos ayude a cuidar más del medio ambiente. Por lo menos no lo es siempre. Yo creo que lo que sí traté de comentar, y sobre todo en el inicio de la presentación, era la idea de que hoy, por lo menos para mí, es un absurdo que una publicación que se desarrolle y se escriba o se edite en Veracruz, para poder llegar a Perú, o para poder llegar a Argentina, o para poder cruzar el océano e ir a España, tenga que transitar en un barco o en un avión o en múltiples medios de transporte de carretera. Este aspecto me parece que es uno de los primeros ejes a trabajar como sector. El desarrollo de redes de impresión en toda América Latina que permitan imprimir los libros en donde se encuentra el lector es un eje totalmente central para el impacto al medio ambiente, sumado a la distribución del libro digital, que en este terreno sí es mucho más eficiente para el lector que accede desde España al contenido que lo que puede ser el embarque de ese libro hacia España. Y simplemente para aclararlo, también aprovecho tu comentario como para aclarar o reafirmar algún comentario o alguna explicación mía. Yo no hablo tanto o no trato de provocarlos tanto en el sentido de que publiquen menos o de que hagan tiradas más pequeñas o más reducidas, sino de ajustar muy bien la demanda potencial que puede tener ese libro con lo que ustedes producen, de que se ajuste lo más posible. Sí estoy en general decididamente en contra de esta sobreproducción que tiene el sector
en cuanto a producir mucha cantidad de ejemplares de libros que nunca llegan a los lectores. Lo que tenemos que ajustar es cuál es la demanda que puede tener ese libro. Si es mucha, que sea mucha. No estoy diciendo que tengamos que publicar pocos libros, pero sí ajustarlo a la demanda o provocar, en todo caso, y tener las herramientas para provocar esa demanda. Pero tratar de romper con este círculo vicioso que tenemos de producir muchos libros que poco se leen y que poco circulan o poco llegan a los lectores porque no tenemos las redes, porque no las hemos sabido hacer, o porque la red y el canal de valor del libro se ha desarrollado de esta forma. Creo que hoy tenemos recursos para discutir por completo la cadena de valor del libro, y que esta cuota, que ustedes no me dejarán mentir, que está en torno al 30-40% de los libros que no se leen y que se devuelven o que entran en un circuito de no lectura, de destrucción, de devoluciones, bueno, se puede reducir considerablemente. Ese es el foco fundamental. ¿Alguna otra pregunta del público? Anímense, compañeros. Bueno, entre otras cosas, para darle tiempo a nuestros compañeros que están reflexionando mucho sobre lo que te quieren preguntar, Daniel, eh, he notado que has trabajado sobre todo con empresas privadas, o si no es así, desmiénteme, pero siento que, digamos, mucho de tu labor va enfocada a los grandes grupos editoriales. No sé si también has trabajado con editoriales universitarias, como es el caso de la nuestra, pero también el día de ayer, entre los colegas que estamos aquí participando en el foro, notábamos que, digamos, este tipo de preocupaciones, más allá de las cuestiones económicas, de obtener ganancias, de hacer un trabajo más responsable, de tomar conciencia del impacto que puede tener nuestra labor en el medio ambiente, en la sociedad, pues puede partir con mayor facilidad quizás de instituciones como la nuestra. eh, y de hecho, algunos colegas que han tenido contacto con o que han trabajado en empresas editoriales privadas, pues decían, bueno, de repente puede salir el tema, pero en realidad no es una preocupación del sector privado, ¿no? En el sector privado prevalece el obtener ganancias, entonces pues ni siquiera a veces se llegan a este tipo de discusiones, ¿no? No sé cuál es tu perspectiva, dado que has trabajado con empresas, si crees o percibes que puede haber alguna preocupación en estos temas, eh, eh, y si también compartirías nuestra opinión de que puede haber o surgir una iniciativa desde instituciones públicas que puedan empujar a una mayor reflexión o conciencia en el medio. Mira, no, he trabajado y trabajamos mucho con editoriales universitarias, con organizaciones, con ONGs. Uno de los trabajos más lindos y más interesantes que hemos hecho en este tiempo es con la Fundación Leer, que es un organismo en Argentina que promueve e incentiva la lectura infantil, y lo hace en forma totalmente gratuita, y desde hace muchos años viene trabajando con nosotros para generar sinergias que tengan más sentido en las estrategias digitales y poder abarcar a más lectores a partir del uso de los libros digitales o de estrategias digitales, y poder fomentar el hábito lector desde las pantallas, ¿no? Entonces, hemos trabajado con infinidad, insisto, de ONGs o editoriales universitarias, y entiendo perfectamente que obviamente las necesidades y los motores de una editorial comercial son totalmente distintos a los motores que puede tener una editorial universitaria que persigue otros objetivos muy distintos. Yo igual me animaría a decirte que, y esto es por mi mirada y mi conversación cotidiana con profesionales del sector, la preocupación por el tema, por el impacto medioambiental de la industria, es un poco más clara en Europa. En Europa está dentro de la agenda tanto de editoriales privadas, como de editoriales públicas, como de editoriales universitarias. Es una preocupación de Estado, es algo que se conversa permanentemente en la mayoría de los foros o espacios de conversación y de discusión. Hay organismos que se están creando específicamente para estos asuntos, para incluso
auditar los procesos de producción de los libros, para incorporar nuevos sellos a los libros que refieran un poco a esta consigna, y hasta para poner en voz pública el asunto, ¿no? Hay como una preocupación del sector, en Europa me refiero, de informar al público sobre el impacto real que tienen los libros y sobre los cuidados que están tratando de provocar dentro de la cadena de valor para que el impacto sea el menor posible. Cuando voy hacia América Latina, de México para abajo, la preocupación tanto de entidades públicas como privadas es prácticamente nula, porque aparecerían como otras preocupaciones más prioritarias, ¿no? En la mayoría de los casos, incluso aún hablemos de grandes corporaciones, estamos hablando todo el tiempo de esquemas en donde la subsistencia ya es una prioridad en sí misma, ¿no? Hay como una preocupación por ver cómo la empresa o la organización funciona y tiene los recursos económicos que siempre se requieren para publicar lo que se quiere publicar. Entonces, aparecería como el impacto medioambiental como en un segundo plano, como lo aparece, creo yo, en cualquier industria dentro de la región, ¿no? Tenemos como otras preocupaciones en cualquiera de nuestros países de América Latina, en torno al desarrollo social, en torno al desarrollo económico, que hacen que el impacto medioambiental parezca algo secundario cuando en realidad no lo es, no hay una decisión, no es que podemos decidir focalizarnos en un tema y dejar esto otro en segundo plano, porque sabemos el daño que se está produciendo en el planeta y sabemos del impacto específico que tiene esta industria dentro del planeta y de la mirada que tiene el público o los lectores sobre este impacto, ¿no? La mirada criteriosa que está empezando a ver en la sociedad al respecto. Hubo una encuesta que se hizo hace muy poquito, que ahora la memoria no me lo va a permitir recordar con detalle, pero les puedo compartir luego el enlace o la información, que se hizo en varios países de Europa, que refería preguntándole a las personas cuántas personas estarían dispuestas a pagar más por un libro, si supieran que ese libro ha cuidado mejor el ambiente, ha tenido procesos más sustentables de producción y distribución. Era sorprendente la enorme mayoría de personas que estaban dispuestas a pagar más por el precio de un libro, sabiendo que el impacto de ese libro tenía un impacto medioambiental menor, ¿no? Bueno, ahí hay mucho también de poner el tema en la agenda pública y de informar a la sociedad y comprometer a la sociedad a que también presione de alguna forma a que el sector tome más cautela en todas estas políticas. Pues no sé, compañero, si alguien más tiene... le pasas el micrófono a Ana, por favor. Hola Daniel. Justo ahora que nos mostrabas las herramientas como Google Ads y el panel de publicidad de Facebook y demás, pensaba que sí, una parte muy importante es como conocer las fuentes de información sobre las tendencias generales de mercado, pero también pensar en que cada entidad editorial tiene que cuidar sus propias fuentes de información, ¿no? O sea, conocer muy bien de dónde vienen los datos de sus libros, quién los alimenta, cómo se alimentan, con qué frecuencia, qué estructura tienen y qué falta, ¿no? Y además, sobre todo, creo que lo complicado es conectar las distintas partes de las editoriales, ¿no? O sea, la parte del plan editorial con la parte de ventas, con la parte de publicidad. Entonces creo que es ahí tal vez donde las editoriales universitarias tienen toda esta información porque tienen bastante información, solamente que el tema es como la integración, ¿no? De los datos y y cómo poder, o sea, cómo conectar lectores con el plan editorial, porque al final el plan editorial es un catálogo de datos, ¿no? También, ¿no? Tal vez de esa manera pueda parecer menos lejano, ¿no? Como el hecho de crear datos sobre la propia actividad editorial y como ir ajustando la oferta con la demanda. Gracias. No, gracias a ti. Yo suelo tratar de provocar sinergias en los equipos editoriales para que los equipos editoriales no estén tan separados en forma estanca, ¿no? Como habitualmente están y como habitualmente siguen la línea que les mostré de la famosa cadena de valor del libro, se replica internamente en los equipos editoriales.
Cuando hablamos de equipos editoriales pueden ser equipos de 2, 3 personas como equipos de más grandes, no importa, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre encontramos como esta situación de el equipo que se ocupa de la edición, del trato con el autor, de la producción de la obra, y el equipo que se ocupa de la comercialización, de la distribución, de la visibilidad del libro, como si fuesen dos áreas totalmente inconexas que apenas dialogan en el momento de pasarse el libro de una fase a la otra. Y me parece que esto es lo que hay que también ayudar a romper. Tiene que haber un diálogo mucho mayor entre quienes se ocupan de la prensa, la comunicación, la comercialización y quienes se ocupan de la edición. Y también soy de provocar dentro de los equipos editoriales, insisto, pueden ser equipos de editoriales comerciales como no comerciales. Creo yo que tiene que haber cada vez un equilibrio mayor de personas humanas, recursos humanos, abocados a la fase de comunicación de los que están ocupados de la fase de edición o producción de los contenidos. Que en general hay una suerte de desbalanceo, ¿no? Esto lo hago muy en promedio y en general. Puede haber particularidades en las que no, pero en general un equipo, una empresa editora o un organismo editor tiene más recursos focalizados en la etapa de edición y menos puestos en la etapa de comunicación, prensa, difusión, comercialización. Y la realidad es que debería haber hoy, dado el ecosistema en el que nos encontramos, un equipo más equilibrado, porque necesitamos más fuerza para poder hacer visible aquello que publicamos y poder llegar a los lectores. Un poco acá de sonrisas entre nuestra compañera que dirige la parte de comunicación, que su equipo es de una persona. Es que es como lo habitual es que, digo, no quiero hablar como de casos puntuales, ¿no? Pero lo habitual es encontrarse que haya 3, 4 personas en edición y haya una en comunicación. Y con este ecosistema que hablábamos antes, en donde uno ingresa a Amazon y hay millones de libros para visibilizar, la fuerza de venta, la fuerza de comunicación, la fuerza tiene que ser tanto más grande que la de edición. Estamos por Sí. concluir la participación. Aida, puedes preguntar. Hola Daniel, pues yo tenía una pregunta y ya tengo la respuesta, la acabas de decir, pero aún así que quería dejar la reflexión y regresar al tema de la responsabilidad de hacer libros que sean leídos, porque decimos que casi es un pecado producir objetos editoriales físicos que no son consumidos. Y ahí era la reflexión y era la pregunta, ¿no? Y no pasa lo mismo con una gran cantidad de libros electrónicos que suben a la nube y se quedan ahí, ocupando espacio, gastando recursos también y sin cumplir su función. Ahí, bueno, entra en juego esto que hablas ahora, que detonó la compañera primero, Ana, el trabajo de marketing que pues tú bien conoces, ya nos adelantaste primero acerca de todas las herramientas que pues nos van a permitir conocer la demanda, ¿no? También tenemos que reconocer que en una universidad pública, tú sabes bien, que a veces hay que publicar lo que no tiene demanda, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos has ubicado que ese sistema de comunicación es tan importante que hay que focalizar recursos hacia la comunicación y gracias por dejarlo en este panel, porque va a ser muy importante para tomar decisiones. Gracias a ti por las reflexiones y sí, un poco siempre percibo esa intención, ¿no? De que publicar es publicar para alguien, publicar es tratar de lograr que el libro llegue a los lectores. Ese es el rol, uno de los roles fundamentales de un editor, ¿no? Un rol tiene que ver con saber qué quiero publicar, elegir qué libro quiero que llegue a los lectores, y el otro es la capacidad que tiene el editor de poder hacer que ese libro llegue efectivamente a los lectores. Y ese punto es sustancialmente más complejo hoy, año 2023, de lo que era hace 15, 20 o 30 años atrás. Sustancialmente más complejo, requiere mucho más recursos económicos, requiere otros saberes, requiere otros conocimientos, requiere mucho más esfuerzo, pero es lo que realmente hace que, en definitiva, nuestro rol de editores tenga y cobre sentido. Y es lo que habitualmente en mi diálogo con editoriales comerciales o no comerciales no encuentro y trato de trabajar o de provocar. Que haya una sinergia que no va en desmérito
del trabajo del editor, ni mucho menos, de hecho yo lo he hecho durante muchísimo tiempo, sino tiene que ver con potenciar realmente su trabajo y hacer que aquello a lo cual le dedicó tanto tiempo, tantos meses, mano a mano, codo a codo con los autores, tenga un sentido, que es que ese libro llegue a los lectores. ¿Alguna última participación, Diana? Perdón por abusar del micrófono. Es nada más una inquietud. Cuando mencionaste esto de los cuentos para dormir, me quedó la pregunta, ¿es una tendencia en México o a nivel mundial? Sería esa mi inquietud. A nivel Gracias. mundial. Y a nivel mundial es una tendencia que suelo mostrar mucho esperando despertar algún interés ahí de editores. Bueno, tal vez no tanto en un espacio académico como el de ustedes, pero sí probablemente en quienes tienen más una misión de entretenimiento o de disfrute. Hay una demanda enorme y creciente mes a mes en todos los mercados de este tipo de información. Libros para leer a la noche, cuentos cortos para leer por la noche, cuentos para ayudarme a dormir. Y ahí hay una necesidad muy concreta que los editores pueden satisfacer. Insisto, hay que medir cuántas de esas personas están dispuestas a luego comprar un libro. ¿No? Ahí puede haber una distancia, ¿no? Realmente de cuántas estén dispuestas o simplemente quieren algo rápido que encuentren en internet para poder leer y ya. Pero por lo menos estamos hablando de personas que quieren leer cuentos y que tienen una necesidad concreta que es leer algo en el momento de la noche o cuando van a dormir. A veces focalizado para niños, en muchos casos tiene que ver con eso, y en muchos otros es claramente una búsqueda de adultos que quieren leer algo breve a la noche antes de irse a dormir. Esa es una demanda que yo he detectado y que la vengo siguiendo hace tiempo, pero así como esa, este tipo de herramientas sirven para infinidad de situaciones parecidas en las cuales ustedes pueden descubrir algo que va o hacia arriba o hacia abajo también, ¿no? Pues a lo mejor sí nosotros tenemos ahí una serie de publicaciones para dormir. Ya ves, Alma, ahí hay un nicho que podemos desarrollar, comunicar que los libros de la universidad también sirven para dormir. Sí, puede ser que Pues sí. una pregunta más, Marco. Yo quise saber si, ¿me escucha? Eh, Quiero saber si el mercado de audiolibros está creciendo. Buena pregunta. La respuesta breve y corta es que sí, está creciendo. El gran asunto creo que pasa por entender cuándo es el momento de una editorial para ingresar a este mercado. Es un mercado que, a diferencia de otros, requiere de una inversión considerable. Producir un audiolibro con la calidad que se requiere puede requerir $2.500, $3.000 de producción, con lo cual requiere o supone una inversión para el editor. A veces existen formas de financiamiento que las propias productoras o las propias distribuidoras de audiolibros proponen, pero en definitiva hay una inversión al fin. Es un mercado que hoy está siendo muy bien aprovechado por los grandes grupos editoriales, por Planeta, por Penguin Random House. Están prácticamente llevándose todo ese negocio porque son de los pocos que están publicando contenidos con frecuencia y con celeridad, y entonces el mercado que existe y que va en expansión se lo están llevando por completo, pero cada editor va a tener que decidir cuál es su momento para ingresar. Yo soy de la idea, y no soy el único, que cree que el negocio va a expandirse y mucho en no mucho tiempo más. Hablamos de una brecha de 1 a 3 o 4 años por dos factores. El primero es el ingreso de Spotify en el negocio. Spotify ingresó en el negocio de los audiolibros el año pasado ya seriamente en el mercado anglosajón y está moviendo mucho para empezar a ingresar en el mercado hispanoparlante.
moviendo en el sentido de empezar a desarrollar catálogo y categorías y contenidos. Y es un actor esencial para nuestros mercados, es un actor que prácticamente todos usamos para consumir música y podcast, con lo cual el surgimiento de una categoría audiolibros es muy natural ahí. Y lo segundo es la utilización de las voces sintéticas, que el desarrollo y la maduración de las voces sintéticas en el último tiempo es notable, es abismal, así como lo hemos visto con la inteligencia artificial en los meses recientes. El uso de voces artificiales está teniendo una maduración notable, que difícilmente supla a la voz humana, pero en lo que tiene que ver con, en lo concreto, con el catálogo de libros académicos o universitarios, es seguramente la vía más natural, porque les va a permitir producir audiolibros a un costo infinitamente más bajo, se estima por lo menos 10 veces más bajo de lo que es la producción humana. O sea, estamos hablando de tal vez reducirlo a 200 o $250 la producción de cada audiolibro, con una calidad que va a ser muy buena para que una persona pueda escuchar un texto. Y yo creo que lo más interesante del audiolibro es que permite llegar a audiencias que no son las naturales del libro, no son las nativas del libro. Eso es donde yo me gustaría que especialmente le presten atención. No se trata de acercarle al mismo lector un nuevo formato. Se trata en muchas veces o en muchas ocasiones de llevarle el libro que ustedes producen a personas que por algún motivo o no tienen el tiempo o han perdido el hábito lector o por infinidad de razones no consumen los libros de ustedes, pero que en el formato de audio sí lo harían. Entonces es llegar a un mercado nuevo, ampliar el mercado a partir de los libros que ustedes producen. Pues justamente, Daniel, nosotros ya estamos desarrollando esa línea. Probablemente hacia el final del año, empezando el próximo año, tendremos nuestros primeros audiolibros. Pues el tiempo se nos ha agotado, compañeros. Muchísimas gracias, Daniel, por esta oportunidad. Creo que tu conversación ha sido muy enriquecedora. Seguimos pues en esta línea que iniciamos con nuestro foro el día de ayer, de compartir con los compañeros, con los asistentes aquí al foro, una serie de experiencias, de conocimientos que a lo mejor habíamos escuchado, pero que no nos habíamos acercado o que nos están resultando totalmente nuevos e innovadores. Creo que lo que tú nos has sugerido en tu exposición seguramente lo retomaremos, e incluso te ofrezco que a lo mejor más adelante pudiéramos tener una colaboración como editorial contigo. Sí, claro que sí, claro que sí. Un placer enorme poder estar ahí con ustedes, aunque sea bajo esta modalidad. Ojalá pueda viajar a México pronto y poderlos ver incluso presencialmente en algún evento o feria. Es un aplauso para Daniel. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues esperamos vernos pronto. Hasta luego, Daniel. Hasta luego. Bye, bye. Que les vaya muy bien. Y pues los invitamos, compañeros, al coffee break.